desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador para acompañarlos como todas las mañanas con alguna columna. Hoy columna de literatura con María García Marichal, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás tú, audiencia? Un saludo muy afectuoso. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias. Transitando, aparte haciendo compañía a todos los que nos están escuchando y a aquellos que nos ven por las redes, por supuesto, a través de Facebook, Twitter, Instagram. Y los videos, le damos el saludito. Si querés que hagamos algún autor. Por supuesto. O quieren alguna obra, autor. Indagaremos y buscaremos. Lo mismo correcciones, apuntes, anotaciones. Todo lo que nos quieran hacer llegar. Claro, nos lo dejan en los comentarios de los distintos posteos de las columnas. O si no, también nos mandan un mensaje a través de Telegram o de WhatsApp. Al 091 99 1210. 091 99 1210 con el prefijo más 598 si estás fuera del país, fuera del Uruguay, nos mandás tu mensaje y bueno, vamos a estudiarlo y vamos a abordar esos autores o esos libros, ¿no? O como a veces hacemos un autor, un libro. Un autor, ¿no? Un libro. Hay tanto para leer y tanto para indagar que es maravilloso. Sí. Bueno, pero bueno, están avisados, nos dejan el mensajito por ahí. Y bueno, con mucho gusto vamos a estar abordándolo. Bueno, ¿por dónde vamos hoy? Hoy nos vamos a ir a los Estados Unidos de Norteamérica. A los Estados Unidos. Y vamos a hablar de un grande del siglo XX. Muy controvertido, amado por muchos, odiado por otros, porque era muy cáustico en algunas cosas cuando escribía. Truman Capote. Muy bien. Truman Capote. A mí me encanta, me encanta su obra. Se llamaba Truman Streckfus Parsons. Nació el 30 de septiembre de 1924 en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, y falleció el 25 de agosto de 1984, era joven, en Bel Air, Los Ángeles, en el estado de California. Es el autor de Desayuno en Tiffany's, Miriam, A Christmas Memory y A Sangre Fría, la obra más reconocida, A Sangre Fría, de la que vamos a hablar brevemente. Sus padres fueron Archulus Parsons y Lily May Falk. Si vamos a catalogar a Truman Capote, tenemos que decir que fue muy refinado en su literatura, que supo articular magníficamente el misterio con las oscuridades, tanto psicológicas como de las costumbres y hasta del sistema sociocultural de su país. No nos olvidemos que nació y vivió en el sur, y el sur estadounidense y el centroeste estadounidense mantienen todavía características absolutamente, ¿cómo podríamos decir? Muy duras en cuanto a la parte ideológica, en cuanto a la parte religiosa, en cuanto a las costumbres. Es decir, mantiene todavía, es una región que aunque a nosotros nos pueda parecer sorprendente, es muy cerrada. Mucho más en la época de Truman Capote, ¿no? Estamos hablando que vivió entre 1924 y 1984, 60 años. Uh-huh. Cuando sus padres se separaron, él tenía 4 años. Comenzó una vida muy difícil para él, de idas y vueltas. Pasaba un tiempo con la madre, un tiempo con el padre. Esto determinaba que tenía que viajar, no podía tener una escuela constante, no tenía una estabilidad emocional, no tenía una casa, porque vivía un poco en la casa de su padre y un poco en la casa de su madre, y eso lo marcó mucho. Además, no nos olvidemos que estamos hablando del sur de los Estados Unidos, con todo lo que eso significa.
un área que tiene, bueno, desde calores sofocantes y casi subtropicales, hasta áreas desérticas, que tiene gran cantidad de granjas, donde decíamos, hay familias todavía sumamente prendidas a las costumbres más arcaicas, donde por otra parte había mucho despoblamiento en la época de Truman, una segregación racial muy fuerte, gente muy, muy dura, por ejemplo, con las personas que son diferentes. Truman era homosexual y eso lo marcó muchísimo, porque además permanentemente era rechazado en estos lugares donde él creció. Cuando su madre se volvió a casar con un señor que era un próspero hombre de negocios de apellido Capote, Truman se cambió el apellido inmediatamente de Parsons a Capote. Suena muy bien Truman Capote. Además, suena al oído. Sí, Truman Capote. Y vos decís Truman Capote y ya inmediatamente te imaginas a Sangre Fría o Desayuno en Tiffany's. Es decir, hay como una especie de creación de un nombre y de mimetización o de articulación muy íntima con su obra. Empezó a escribir muy jovencito. A los 18 años comenzó a trabajar en el New Yorker, que era un periódico muy, muy prestigioso, y a los 21 dejó el periódico. Date cuenta que trabajó solamente 3 años para publicar la novela, el cuento, Miriam, que es un cuento largo, en la revista Mademoiselle, que era una revista de muchísimo tiraje en el sur de Estados Unidos en ese momento. Ese cuento fue seleccionado para una obra de cuentos, de narrativas, que no sé si todavía se hace, que es el Premio O. Henry. El Premio O. Henry buscaba a los mejores cuentos estadounidenses, se hacía un concurso muy serio y se les seleccionaba dentro de esos mejores cuentos los mejores de los mejores y se los editaba. Fue un paso gigantesco para Truman, que su cuento Miriam fuera elegido para el Premio O. Henry. Esto fue en 1946. Claro, los críticos empezaron a ver un hombre de una forma muy distinta a lo que normalmente se veía en lo que era la parte de cuento o de que era novela. Se hablaba, por ejemplo, de su estilo gótico e introspectivo, que fue el inicio de Truman Capote, el goticismo y la introspección, muy influenciado por Edgar Allan Poe, a quien él admiraba, prácticamente adoraba. Más adelante, Otras voces, otros ámbitos, es justamente una novela que habla de sí mismo, es muy autobiográfica y tiene mucho que ver con la homosexualidad, que trata sin ningún tipo de miramientos, es decir, sin pudores. Habla de las relaciones homosexuales. Es una novela que pegó fuerte justamente por la forma de pensar, principalmente en la región donde él se movía, ¿no? En el sur estadounidense. Ya después empieza a viajar por todo el país y después al exterior. Viajó por Italia, Grecia, España, visitó la URSS. Publicó excelentes entrevistas, muchas de ellas recopiladas por la revista Playboy. Nunca leí, creo que leí 2, pero nunca leí algunas de ellas que dice que son magistrales. Las entrevistas que dio a Playboy son realmente de un nivel excelente planteado por los críticos. No nos olvidemos que Playboy no es solamente una revista de chicas, digamos, desnudas o semidesnudas. Es una revista que tiene artículos muy interesantes. Algunos de ellos políticos, sociológicos, artículos de actualidad, de noticias. Entonces, lo entrevistaron mucho para Playboy. Y se plantea que las entrevistas de Playboy, de las que yo ya te digo, leí 2 que estaban muy buenas, son sobresalientes. Bueno, terminó de escribir en esa época Desayuno en Tiffany's, que es una novela hermosa. Yo te la recomiendo si no la leíste. Espero que hayas visto la película y si no la viste también te la recomiendo. A vos que sos cinéfilo. No la he visto. Desayuno en Tiffany's fue llevada al cine, protagonizada nada menos que por la bellísima Audrey Hepburn. Esta novela está narrada en primera persona y justamente el eje de la novela es Holly, que es el personaje que hace Audrey Hepburn, ¿no? Una chica muy liberal, muy desprejuiciada, pero que al mismo tiempo es un poco inocente por su crianza, que se ve enfrentada a un problema serio debido a que empieza a tener tratos con gángsters. Lleva una vida sumamente, digamos, de muy buen nivel, no lujosa, pero de muy buen nivel. Pero claro, tiene ese trato con hombres que son
gángster en su mayoría. Incluso visita a uno en la cárcel que permanentemente, para que siga con su trabajo fuera de la cárcel, le da dinero, pero no voy a hacer el spoiler de la película. Está narrada en primera persona, es muy bello el libro, la película es una maravilla, con Audrey Hepburn, a mí me encanta Audrey Hepburn, y Holly justamente, cuando se siente en paz, cuando se siente tranquila, cuando se siente ella misma, una vez cada tanto cuando desayuna en Tiffany's. Tiffany's es una confitería de alto nivel en New York. Creo que tiene algunas locales en otras partes de Estados Unidos. Debe tenerlo seguramente, porque es famosa, muy reconocida en el mundo. Por eso se llama Desayuno en Tiffany's. Es interesantísima porque además, como está escrita en primera persona, se sale de lo común de Truman Capote. Fue un periodista siempre se interesó por el periodismo de investigación. Y ahí es donde se observa la gran beta de Truman Capote, cuya obra máxima es la más reconocida, además es A Sangre Fría. A Sangre Fría relata el proceso de un asesinato que se dio a una familia completa, en una granja, en un lugar de cultivos de maíz principalmente, aunque era un campo con muchísimos cultivos y cría de ganado, en el estado de Kansas. Mataron a toda la familia. Hay documentales al respecto. Incluso en algunas plataformas hay algunos documentales sobre este hecho, sobre el hecho en sí. Sí. Lo que hizo Truman Capote fue buscar a todos los actores posibles, todos los informes policiales, todos los artículos, e investigó por su propia cuenta in situ, en el lugar. Y después escribió Sangre Fría. O sea, tenía madera de periodista y de periodista de investigación. Y en esta obra se observa el nivel que tiene, porque la obra es impresionante. Él era muy de basarse en documentos. Cuando hacía obras que tenían que ser ficcionadas en parte, pero que estaban basadas en hechos reales, se documentaba. Los hechos eran los hechos. Después ficcionaría diálogos, encuentros, etc. Pero los hechos estaban documentados y muy bien, porque le encantaba la investigación. A principios de los años 70 comenzó a escribir Plegarias atendidas, que no terminó, apareció póstumamente, porque él falleció joven. En 1975 ya había publicado Música para camaleones, que es una serie de relatos en los que, como siempre en su trabajo, se nota la fineza de la escritura, o sea, la delicadeza, el nivel, la prolijidad de la prosa, pero además la poesía y el horror, no solo confrontados, más bien articulados, muy bien armados, muy bien conectados uno con el otro. Era, digamos, como decimos nosotros, era una pluma de muy alto nivel, Truman Capote. El estilo único de Truman Capote, en parte periodístico, en parte realista, en parte poético, lo han consagrado como uno de los más grandes escritores del siglo XX en los Estados Unidos y un autor universalmente reconocido, y además el cine lo catapultó, por supuesto, ¿no? Era muy transgresor en su forma de hablar. No en su forma de hablar, porque era un hombre muy educado, digo, pero en su forma de expresar cosas, en su forma de vestir. Claro. Era bastante excéntrico. De alguna forma también era su manera de marcar presencia. ¿Me dejas leerte un fragmentito de Desayuno en Tiffany's? Por supuesto. Y para nuestros oyentes, así comienza Desayuno en Tiffany's. Siempre me siento atraído por los lugares en donde he vivido, por las casas y los barrios. Por ejemplo, hay un edificio de roja piedra arenisca en la zona de la 70 Este donde, durante los primeros años de la guerra, tuve mi primer apartamento neoyorquino. Era una sola habitación atestada de muebles de trastero, un sofá y unas obesas butacas tapizadas de ese especial y rasposo terciopelo rojo que solemos asociar con los trenes en día caluroso. Tenía las paredes estucadas, de un color tirando a esputo de tabaco mascado. Por todas partes, incluso en el baño, había grabados de ruinas romanas que el tiempo había salpicado de pardas manchas. La única ventana daba a la escalera de incendios. A pesar de estos inconvenientes, me embargaba una tremenda alegría cada vez que notaba en el bolsillo la llave de este apartamento. Por muy sombrío que fuese, era, de todos modos, mi casa, mía y de nadie más, y la primera, y tenía allí mis libros y botes llenos de lápices por afilar,
todo cuando necesitaba, o eso me parecía, para convertirme en el escritor que quería ser. Jamás se me ocurrió en aquellos tiempos escribir sobre Holly Golightly. Y probablemente tampoco se me hubiese ocurrido ahora de no haber sido por la conversación que tuve con Joe Bell, que reavivó de nuevo todos los recuerdos que guardaba de ella. Holly Golightly era una de las inquilinas del viejo edificio de piedra arenisca. Ocupaba el apartamento que estaba debajo del mío. Por lo que se refiere a Joe Bell, tenía un bar en la esquina de Lexington Avenue. Todavía lo tiene. Holly y yo bajábamos allí 6 o 7 veces al día, aunque no para tomar una copa, o no siempre, sino para llamar por teléfono. Durante la guerra era muy difícil conseguir que lo instalaran. Además, Joe Bell tomaba los recados mejor que nadie, cosa que en el caso de Holly Golightly era un favor importante, porque recibía muchísimos. Todo esto pasó naturalmente hace un montón de tiempo, y hasta la semana pasada hacía años que no veía a Joe Bell. Alguna que otra vez nos habíamos puesto en contacto, y en ocasiones me había dejado caer por su bar cuando pasaba por el barrio, pero nunca habíamos sido en realidad grandes amigos, excepto en el sentido de que ambos éramos amigos de Holly. Así empieza Desayuno en Tiffany's, una novela que vale la pena leer, porque tiene sus misterios, porque está muy bien escrita y porque además, si no quieren leer el libro, está la película con Audrey Hepburn, la maravillosa Audrey Hepburn. Bueno, siempre estamos recomendando alguna película. Sí, por supuesto. Y bueno, y a Sangre Fría sí, hay una película, pero además hay un documental que se basa en los hechos reales que documentó justamente Truman Capote. Estaba mirando, sí, hay varios documentales. Sí. Fue un hecho que realmente fue terrible. Además, en aquel momento en que se dio, fue como que Estados Unidos, que vivía esa especie de, ¿cómo podríamos llamar? Esa especie de imagen ingenua del país seguro, de que se va a ir a vivir el sueño americano. Se dieron cuenta de que tenía una delincuencia, más allá de los gángsters y de la época de la ley seca y de los contrabandistas de alcohol y de todo lo demás, tenía delincuentes muy pesados que eran capaces de estas atrocidades. Bueno, y allí comienza también la época en la cual se comienzan a analizar, valga la redundancia, ¿no?, el fenómeno de los asesinos seriales. Pero esto fue realmente una masacre espantosa. La novela es hay que leer la un novela. Documento genial. Yo la leí, me encantó. La leí dos veces. Bueno, María, ¿talleres literarios? ¿Cómo no? Seguimos adelante, esperando la primavera, en el Jardín de la Palabra en mi casa, los viernes de 4 a 6. Se pueden contactar con Sandra del Río o conmigo, pero Sandra siempre está con sus redes sociales muy activa. El Centro Cultural Carlitos tiene sus escritores de los desayunos literarios los miércoles de 10 a 12, con cupos ya completos, pero se puede ir a conversar, se puede ir un ratito a ver, se puede escuchar, se puede llevar algo para que leamos. Y tenemos los miércoles, esto va los miércoles de 10 a 12, y los miércoles de 4 a 6 en el Centro José Nene Pérez de Progreso, Literatum, también un preciosísimo taller. Y además encuentro. Son más cafés literarios que talleres literarios, ¿no? Por supuesto que aprendemos. Sí, aprendemos y estudiamos mucho. Pero el principal objetivo es disfrutar de la lectura y de la creación literaria. Y entonces invitamos. Pueden hacerlo por plataforma. Vean a Sandra del Río en su Instagram, yo se los recomiendo. Contar un poquito cómo se desarrolla el café. Para aquellos que no conocen. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En el caso del de mi casa, que es el que tenemos con Sandra del Río, nosotros hacemos lo siguiente. Trabajamos con una obra, con un autor o una obra, o el fragmento de una obra. Lo estudiamos, indagamos, conversamos. Pueden ser más de uno, depende digamos, de la extensión del texto que hayamos elegido. Trabajamos, discutimos. Y luego presentamos lo que creamos, que puede estar o no influido por ese autor. Claro. Entonces, eso que hacemos es para hacer una literatura de creación, creativa. Pero además allí corregimos la ortografía, la sintaxis. Observamos y analizamos además los recursos literarios, que es muy importante saberlo. Sí. Porque más allá de que cuando escribimos no estamos pensando, le voy a poner una metáfora, voy a hacer una prosopopeya. No estamos pensando en eso. Cuando escribimos por creatividad. Pero tenemos que saber cómo es, saber analizarlo.
para saberlo y para saberlo explicar. Porque a veces uno quiere decir algo y está diciendo otra cosa con el Por texto. supuesto, y eso hay que saber hacer. Lo mismo, por ejemplo, en lo que se refiere a las dos actividades que hacemos en el Centro Cultural Carlitos y en el Centro José Nene Pérez. Es creativa, por supuesto, pero siempre vamos a autores a nacionales, extranjeros, regionales, del otro lado del mundo, para tratar de conocerlos más y a partir de allí aprender, corregir, pero principalmente es literatura de creación. Bueno, muy bien. Vieron, ahí tienen un poco cómo la dinámica. Claro, porque a veces uno no dice café literario y no tiene mucha idea. Porque hay una cosa que también tenemos que sacar del imaginario de las personas que piensan en un taller literario. Ni Sandra ni yo creemos en los talleres literarios, ni Marina Carriba, que en este momento está dirigiendo el taller del Centro José Nene Pérez, o Ana Gil, o Alicia Vázquez, o Antonio Dátole. No estamos pensando en estar, bueno, esto está mal, esto hay que corregir. No, primero hay que crear, primero hay que leer, aprender, crear. Y después, sobre lo creado, vamos viendo. Entonces, no hay nada prohibido en la creación. Sí hay que pulir, hay que armar. Claro. Yo recuerdo siempre, cuando pienso en estas cosas, cuando Miguel Ángel, el divino Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, de la Pietà, cuando le preguntaban sobre sus obras, principalmente sobre la Pietà, que para mí es la magna obra de Miguel Ángel como escultor, él decía, yo tomé el bloque de mármol, ellos estaban adentro. O sea, como decir, saqué todo lo que sobraba. Sí. Bueno, eso se hace, pero tiene que hacerse gratificando al autor. Por supuesto. Lo tiene que gratificar. Sí. Donde vos vas a una clase donde el profe tiene una libreta de correcciones, ya hay, para mí, personalmente, y para Sandra, sé que Sandra es igual, Marina es igual, Antonio es igual, eso no es un taller literario. Podés hacer un taller literario. Y en el taller literario tú vas a aprender a escribir. En Las Piedras, por ejemplo, en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja, está el taller literario de Marcelo Pareja, que es estrictamente un taller literario. Claro. Después en Gran Aldea, que es una librería y una boutique de vinos, que es hermoso, un lugar hermoso donde se puede ir a comer también, hay un joven, Alonso de apellido, después voy a averiguar bien cómo se llama, que también trabaja sobre la creación, corrigiendo como un tallerista, como un profesor de taller. Claro. Esos son talleres literarios, propiamente dichos. Bueno. Los nuestros son de creación. Ay, me extendí mucho. No, impecable. Vale la aclaración porque... Es porque además quiero que se sientan cómodos. Cómodos y cómodas cuando vayan o cuando entren por plataforma. Perdón, por la extensión de mi explicación. Bueno, Mariano, entonces nos reencontramos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, un placer, un abrazo para ti y un saludo muy cálido en este tiempo frío a nuestra audiencia de la Radio Libertad.